Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sorpresas y momentos que les hagan sonreír. Hoy, amigos míos, tenemos una historia que les va a volar la cabeza, algo que parece sacado de una película, de esas comedias románticas que nos hacen suspirar, o de una novela de esas que nos mantienen pegados a sus páginas hasta el amanecer, pero que es, y esto es lo más increíble, completamente real. El título de nuestro vídeo de hoy es, Kerem y Ande juntos, se reencontraron en un colegio. Sorpresa total. Sí, así como lo oyen, con mayúsculas y signos de exclamación. Prepárense para ser testigos de un encuentro que nadie, absolutamente nadie, esperaba, un giro del destino que, de la manera más insospechada, unió a dos personas en un lugar tan cargado de recuerdos y significado como lo es un colegio. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de esta increíble historia que nos trae hoy aquí, quiero hacerles un pequeño recordatorio, un guiño cómplice para aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente familia. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un gesto sencillo, pero que significa el mundo para nosotros. Es completamente gratis, solo tienen que darle a ese botón rojo que dice suscribirse, que ven por ahí abajo, y lo más importante, activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones de inmediato. Así, no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras, sorpresas, entrevistas o, como la de hoy, historias que prometen quedarse grabadas en sus corazones. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad, a buscar las historias más conmovedoras y a compartirles todo lo que el universo nos presenta. Y ahora sí, vamos de lleno a la historia de Kerem y Ande. Imaginen la escena, intenten transportarse mentalmente a este lugar tan especial. Un colegio. Pero no uno cualquiera, sino uno de esos colegios que están impregnados de años de vida, de pasillos que guardan secretos de generaciones, de aulas donde las risas contagiosas de la juventud y el murmullo de los apuntes se mezclaban en una sinfonía única. Kerem, uno de nuestros protagonistas, decide regresar a su antiguo colegio. ¿Por qué? Quizás por la invitación a un evento especial, una reunión de exalumnos que prometía reencuentros emotivos, o simplemente por esa punzada de nostalgia que a veces nos ataca, ese deseo irresistible de revivir viejos tiempos, de caminar por los mismos lugares que nos vieron crecer. Entra al recinto con una mezcla palpable de expectación y curiosidad. Seguramente se encontrará con caras conocidas, recordará anécdotas que parecían enterradas en el pasado, revivirá momentos de su adolescencia. Pero lo que estaba a punto de suceder, amigos míos, estaba mucho más allá de sus más salvajes imaginaciones. Lo que no imaginaba en absoluto era que el destino le tenía preparada la sorpresa más grande, la más impactante, la más hermosa de su vida. Mientras pasea por esos mismos pasillos que recorrió incansablemente hace tantos años, entre una marea de rostros que le resultan vagamente familiares, que le provocan un déjà vu sutil pero persistente, de repente sus ojos se detienen. Se detienen en una persona. Una persona que le resulta intensamente familiar, una figura que de alguna manera resuena en lo más profundo de su ser, pero que el tiempo implacable y las circunstancias caprichosas habían alejado de su presente. Es Ande. Sí, Ande. Esa persona que fue una parte importantísima de su pasado, alguien con quien compartió risas que resonaban en las aulas, sueños que parecían alcanzar el cielo, quizás hasta un primer amor, ese sentimiento puro y electrizante que marca la vida. Verla ahí en medio de todo ese bullicio de recuerdos, con esa sonrisa que él recordaba tan bien, esa mirada que le parecía haber visto 1000 veces, fue como si el tiempo por un instante se detuviera. El ruido del colegio, las conversaciones de otros presentes, todo se desvaneció. Solo existían él y ella, dos almas que de repente se habían cruzado en un punto del espacio-tiempo inesperado. Pero ¿cómo es posible este reencuentro en un colegio? La pregunta flota en el aire y la respuesta es tan fascinante como el propio encuentro. Pues resulta, y aquí es donde la trama se pone aún más interesante, que Ande también estaba en el colegio. Tal vez estaba dando una charla inspiradora a los estudiantes actuales, participando activamente en un evento benéfico que buscaba recaudar fondos para una causa noble, o tal vez, quién sabe, incluso trabajando allí, tal vez como profesora, administradora, o en algún rol que la conectara de nuevo con ese espacio que la vio nacer como profesional o como persona. La cuestión fundamental es que el universo, con su intrincada y mágica red, conspiró para que sus caminos, que habían seguido senderos separados durante tanto tiempo, se cruzaran una vez más precisamente en el escenario de sus años formativos, en el lugar donde tantas historias comenzaron.
La sorpresa, sin duda alguna, debió ser abrumadora para ambos. Intenten ponerse en su piel, en su lugar. Piensen en la avalancha de emociones que debieron surgir en ese preciso instante: asombro puro, incredulidad ante la magnitud del momento, una punzada aguda de nostalgia que les recordó todo lo vivido, y seguramente una oleada incontrolable de sentimientos que creían olvidados, dormidos, enterrados bajo capas de tiempo y experiencias. Kerem, con el corazón latiendo a 1000 por hora, esa frecuencia cardíaca digna de una maratón, se acerca. El impulso es irresistible, la curiosidad lo vence. ¿Qué le dice? ¿Cómo reacciona ante la visión de este rostro que seguramente le evocaba un mar de recuerdos? Las cámaras, si las hubiera habido en ese momento, si un equipo de filmación estuviera escondido tras un armario, habrían capturado un instante de pura espontaneidad, un fotograma de emoción cruda y verdadera. Imagino una Ande. No puedo creerlo. ¿Eres tú de verdad, o quizás un simple grito de sorpresa que rompe el tenue bullicio del colegio, un sonido que se eleva por encima de todo lo demás? Y Ande, al verlo, al reconocer esa figura familiar que se materializaba ante sus ojos, seguramente sintió exactamente lo mismo. Esa sensación de esto no puede estar pasando, esa desorientación placentera que precede a la comprensión. Quizás hubo un instante de quedarse inmóviles, mirándose fijamente e intentando procesar, asimilar la surrealista realidad que se desplegaba ante ellos. Como si estuvieran viendo un espejismo que de repente adquiría forma y solidez. Luego, inevitablemente, vienen las preguntas. Esas preguntas que fluyen casi de forma automática, impulsadas por la necesidad de llenar los vacíos del tiempo transcurrido. ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? ¿Cómo has estado? Y la conversación, amigos míos, fluye. Fluye de forma natural, como si no hubiera pasado ni un día, como si el tiempo hubiera sido un simple interludio, un paréntesis en su historia. Se ponen al día, comparten fragmentos de sus vidas, sus logros, sus tropiezos, sus experiencias. Y en medio de esa charla, en ese intercambio sincero y espontáneo, la chispa del pasado parece reavivarse. Ese vínculo que alguna vez los unió, esa conexión especial que compartieron, esa afinidad que los hizo especiales, empieza a hacerse presente de nuevo, como un río que resurge tras un largo estío. Es fascinante, es casi mágico como un lugar tan cargado de recuerdos, un espacio que ha sido testigo de tantas etapas vitales, puede convertirse en el catalizador perfecto para revivir sentimientos que creíamos perdidos para siempre. Podemos imaginar que mientras hablaban, sus miradas vagaban por los alrededores, reconociendo a otros exalumnos, recordando a profesores que marcaron sus vidas, o pasando por el lugar exacto donde solían sentarse en clase compartiendo miradas cómplices. Cada rincón del colegio, cada puerta, cada ventana, se convertía en un recordatorio tangible, vívido, de su historia compartida. Y esa sensación de estar juntos de nuevo, en ese entorno tan significativo, en ese epicentro de su juventud, debió ser increíblemente poderosa, casi eléctrica. No es solo un reencuentro casual, es un reencuentro en el escenario principal de sus años formativos, en un lugar que fue testigo mudo, pero activo, del nacimiento de su conexión. La sorpresa no solo radicó en el simple hecho de verse en la casualidad del encuentro físico, sino en descubrir cómo esa conexión, esa atracción mutua, o ese profundo afecto que alguna vez compartieron, seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para resurgir. A veces la vida nos lleva por caminos completamente opuestos, nos hace creer que hemos cerrado capítulos para siempre, que las páginas de ciertas historias están escritas y archivadas. Pero el destino, en su infinita sabiduría y con su particular sentido del humor, a veces nos sorprende, nos da segundas oportunidades, nos muestra que los finales, a menudo, son solo nuevos comienzos. Y este colegio, este lugar tan especial y cargado de significado, se convirtió en el telón de fondo perfecto, en el escenario idóneo, para esa segunda oportunidad que la vida les regaló. Y ahora pensemos por un momento en las personas a su alrededor. ¿Se imaginan la reacción de aquellos que los rodeaban en ese momento? Seguramente hubo miradas de asombro, susurros curiosos, preguntas silenciosas: ¿es él, es ella, no eran ellos pareja en el colegio? Para muchos, Kerem y Ande debieron ser una pareja icónica en su tiempo de estudiantes, una de esas parejas que se recuerdan con cariño y admiración. Y verlos juntos de nuevo, después de tanto tiempo, en el mismo lugar donde todo comenzó, debió ser motivo de comentarios, de alegría y de un sinfín de especulaciones para muchos de los presentes. Este tipo de historias, amigos míos, nos recuerdan
La vida está llena de posibilidades insospechadas, que está tejida con hilos de serendipia y que nunca, jamás, debemos perder la esperanza. A veces las cosas más inesperadas y maravillosas suceden cuando menos las esperamos, y sobre todo, en los lugares más insospechados. Un colegio o un lugar que asociamos con aprendizaje, crecimiento y desarrollo, se convirtió en el escenario de un nuevo capítulo, de una nueva historia, para Kerem y Ande. ¿Y qué aprendemos de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este conmovedor reencuentro? Pues bien, aprendemos que los lazos que se forman en la juventud, cuando son sinceros, profundos y genuinos, tienen una fuerza increíble, una resistencia que desafía el paso del tiempo. Aprendemos que el tiempo y la distancia, esos grandes enemigos de las relaciones, no siempre logran borrar lo que realmente importa, lo que verdaderamente deja huella en nuestro corazón. Y aprendemos quizás lo más importante, que a veces regresar a nuestros orígenes, a los lugares que nos marcaron, a los espacios que vieron nacer nuestros sueños, puede traer consigo maravillosas sorpresas, giros del destino que nos devuelven la fe en el amor y en las segundas oportunidades. Para Kerem y Ande, este reencuentro en el colegio no fue solo un momento de pura nostalgia, de evocar recuerdos del pasado. Fue una chispa, una llama que podría encender algo nuevo, algo renovado, algo que quizás creían perdido para siempre. Es la posibilidad de redescubrirse el uno al otro, pero ahora con la madurez, con la sabiduría y con las valiosas experiencias que cada uno ha acumulado a lo largo de los años, en los caminos separados que la vida les presentó. Y eso, amigos míos, eso es una historia de esperanza, de segundas oportunidades, y sobre todo, del innegable y poderoso poder del destino. Ahora, después de haberles contado esta increíble historia, que a mí personalmente me ha emocionado hasta las lágrimas, ¿qué les parece? Yo estoy fascinado. Es el tipo de relato que te hace creer en la magia de la vida, en esos pequeños milagros cotidianos que nos recuerdan que el amor y las conexiones profundas tienen una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Verdad? Para resumir un poco lo que hemos compartido hoy, hemos viajado a través de esta historia para hablar de Kerem y Ande, dos personas que se reencontraron de forma completamente inesperada, casi mágica, en el lugar donde todo comenzó, su antiguo colegio. Este encuentro cargado de sorpresa, de asombro y de una profunda nostalgia, no solo revivió la conexión especial que alguna vez tuvieron, sino que demostró, una vez más, que el destino tiene planes maravillosos y a menudo sorprendentes para nosotros. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad, con toda la sinceridad del mundo, que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan al respecto. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar de reencuentro inesperado? ¿Creen en esas segundas oportunidades que la vida, a veces, nos regala sin previo aviso? Déjenme sus comentarios, sus anécdotas, sus reflexiones más profundas. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber de sus vidas. Y si les ha gustado este vídeo, si la historia de Kerem y Ande les ha emocionado, les ha inspirado o simplemente les ha parecido interesante, por favor, no duden en darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto es un gran apoyo para nosotros. Compartan esta historia con sus amigos, con sus familiares, con esas personas a las que les gusta creer en las historias bonitas. Quién sabe si a ellos también les inspirará o les recordará a alguien especial. Y si, después de todo esto, aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Presionen ese botón de suscribirse y por favor, activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más sorpresas que les dejarán con la boca abierta, y mucho, mucho más para compartir. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima aventura. Adiós.